Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy queremos conversar sobre la política exterior de Chile. ¿Qué tan presente tiene a las regiones? ¿Cómo está apoyando la diplomacia a los emprendimientos regionales de los pueblos originarios, a los exportadores? ¿Y cómo está ayudando al desarrollo de industrias como el litio y el hidrógeno verde? La canciller Antonia Urrejola, abogada de la Universidad de Chile con postítulo en Derechos Humanos y de larga trayectoria en distintos organismos internacionales, nos recibe en su despacho y junto al escritorio que alguna vez ocupó Andrés Bello. Ministra, muchísimas gracias por recibirnos en su oficina, en su despacho, muy cerquita del Palacio de la Moneda. Cuéntenos, cuando el presidente le dice la diplomacia, la política exterior de Chile es turquesa, o sea, pone foco en la protección de nuestros océanos, por ejemplo, y en esta crisis que nos ha generado el cambio climático. ¿Cómo se concreta aquello en el día a día de nuestro trabajo? Chile ha sido un país que ha sido muy activo, por ejemplo, en las distintas COP sobre cambio climático, los acuerdos de París, es decir, hemos tenido una larga trayectoria en esa materia. ¿Cuál es la diferencia hoy día? Que lo que nosotros hemos buscado es que dentro de los principales ejes de la política exterior esté este concepto de la política exterior turquesa, que es un concepto como para tratar de mostrar internamente, pero además al mundo la importancia que tiene para Chile y para la política exterior, trabajar en los distintos ámbitos de la Cancillería en cómo combatimos el cambio climático y cómo nos hacemos cargo de la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica, y hablamos de política exterior turquesa para poder ponerlo como en una foto, que es el mar, y la biodiversidad, que es la tierra, por eso el color turquesa. Un país que además tiene la cantidad de costa que tiene, su relación tan importante con el mar, obviamente el tema de los océanos también es un factor fundamental de la política turquesa. También la Cancillería lleva mucho tiempo trabajando en el tema océano. Pero bajo este concepto lo que hemos buscado es poder generar no solo un relato que sea coherente frente a la crisis climática. Nosotros hablamos de la triple crisis, que es la crisis climática, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, sino que también que las distintas áreas de la Cancillería y también los ministerios sectoriales podamos trabajar de manera conjunta en todos estos planos. Y eso se concreta en primer lugar muy en coordinación, por ejemplo, con la ministra de Medio Ambiente, con el Ministerio de Energía, en los distintos foros. Hemos participado en la COP recientemente, participamos ahora en una reunión sobre la biodiversidad. Chile, con la ministra de Medio Ambiente, lidera un grupo de trabajo sobre daños y pérdidas y cómo poder reembolsar las pérdidas que tienen los países más vulnerables respecto al cambio climático. En todos esos temas nosotros estamos trabajando muy fuertemente, muy fuertemente en lo que es la protección de los océanos. Durante la Cumbre de las Américas, Chile lideró, y es un tema concreto, lideró un debate que terminó en una declaración, la Declaración de las Américas por la protección de los océanos, que es como las distintas áreas marinas protegidas que existen desde Canadá hasta Chiloé, empezar a unirlas más allá que las administraciones son nacionales, pero cómo empezar a unirlas porque obviamente no hay fronteras en el mar, ¿no? No hay fronteras, y por lo tanto lo importante es cómo podemos trabajar la administración de esas áreas marinas protegidas con la perspectiva de que el día de mañana tengamos una gran área marina protegida que sea continuada desde Canadá a Chiloé. Eso yo entiendo que a veces para la gente aparece... Bueno, ¿y cómo me impacta a mí, no? Sí, claro. Y claro que le impacta porque, por ejemplo, estamos con una grave crisis en términos de ambientales, la crisis climática. El océano y su protección tienen un impacto directo con lo que está pasando en la Tierra, en el continente. Entonces, la protección de los océanos tiene un impacto en la calidad de vida de la gente, tiene un impacto en el acceso, por ejemplo, a los recursos marinos de las pequeñas comunidades pesqueras, por ponerle un ejemplo. El lanzamiento de esa política turquesa, de esta diplomacia con esta mirada de protección de los océanos, se hace en la región de Magallanes y la Antártica chilena, precisamente. Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa. No es menor de lo que estamos hablando, ¿verdad? Se hace en Magallanes, primero porque la idea era precisamente hacerla en una región, porque además, lo que le señalaba yo hace un rato, la política exterior turquesa lo que busca es hacer frente a esta crisis climática que abarca, en el caso nuestro, todo Chile, con distintos efectos de sequía en ciertas partes, los deshielos en la Antártica, pero también lo hicimos ahí por el rol que cumple la Antártica en la regulación, ¿cierto?, del cambio climático. Y quisimos relevar también
parte de los ejes fundamentales también de la Cancillería es la política antártica. Acabamos recientemente de aprobar una política antártica con los distintos ministerios sectoriales, y ahí también quisimos relevar la importancia de la Antártica. Siempre, es cierto, se habla mucho de la Antártica desde el punto de vista de la soberanía, que obviamente para un ministerio como el nuestro tiene importancia, pero hoy día frente a este desafío del cambio climático, la Antártica es un laboratorio, es un espacio de desarrollo científico, es un espacio para ver cómo se está comportando el cambio climático. Nosotros, a través de la INACH, el Instituto Nacional Antártico, que está en Punta Arenas, hemos puesto distintos medidores del cambio climático que les sirven a las universidades, tanto del país como mundiales, para ver cómo se está comportando el cambio climático. La Antártica también es un espacio muy importante en ese sentido. La política exterior china tiene varias características, ¿verdad? Acompañadas con este nombre que le hemos puesto, turquesa, pero también feminista. ¿Y cómo se concreta aquello, le pregunto? Bueno, la política exterior feminista también es un eje junto con el de política turquesa. Y de nuevo aquí yo creo que es importante señalar el tema, por ejemplo, de igualdad de género, también derechos LGBTI, han sido temas que han estado en la agenda de la Cancillería. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que es un eje transversal también. Entonces, cuando hablamos de política exterior turquesa o hablamos de política exterior feminista, lo que hemos querido es que los distintos quehaceres de la Cancillería, desde las relaciones bilaterales, tratados de entendimiento de temas culturales, como también en las relaciones comerciales, estos elementos estén siempre presentes. Y esa es la diferencia un poco de lo que se estaba haciendo antes, que eran ejes importantes, pero de alguna manera encapsulados. La política exterior feminista, ¿por qué? Yo siempre digo que tiene una mirada hacia afuera y una mirada hacia adentro. Voy a partir por la mirada hacia adentro. La Cancillería es un ministerio tradicionalmente de hombres, como lo es la política exterior, no solo la Cancillería de Chile. Yo voy a reuniones, sobre todo en la región, pero en realidad no solo en la región, y me ha pasado muchas veces que en la mesa de 20 somos 2 mujeres. Bueno, afortunadamente en Chile no es usted la primera canciller. Algunos recordarán, desde Arica Magallanes nos están viendo, a Soledad Alvear, por ejemplo, la primera canciller. Pero uno se pregunta, usted está a la cabeza de la diplomacia chilena, pero de ahí en más, digamos, en la Academia Diplomática, en el mundo, ¿hay mujeres también? A nivel interno eso es lo que estamos trabajando. Hemos buscado poder nombrar más embajadoras. Ahí hay un tema con la carrera diplomática, que uno tiene que respetar la carrera diplomática, pero hemos... Toda una discusión, ¿no? Sí. ¿Cuántos hombres y mujeres vienen de la política? ¿Cuántos vienen haciendo carrera diplomática? Hemos aumentado el número de mujeres embajadoras. Por primera vez creo que tenemos, si no me equivoco, las 80 y tantas, son 26 embajadoras. Y esa es la primera vez en Chile. Pasamos de 14 a 26 en marzo. O sea... Casi el doble. Casi el doble. Y eso no es, y también lo que estamos viendo que en la Academia Diplomática, que es donde se forman los futuros diplomáticos, establecer igualdad de género entre mitad y mitad, pero no solo eso, porque yo creo que es bien importante cuando hablamos de hay mujeres. Perdón, la Academia Diplomática tiene por primera vez una directora. Una directora diplomática, efectivamente, la directora Carmen Domínguez, la primera mujer en toda su historia. Ya que habíamos visto el escritorio de Andrés Bello, a propósito. Pero ahí yo creo que es importante señalar no solo ir buscando al interior de la Cancillería mujeres en más posiciones de decisión, porque más o menos en términos de funcionarios, funcionarias de la planta, de los diplomáticos y diplomáticas, más o menos no existe una desigualdad. Donde está esa desigualdad es en los distintos estamentos de toma de decisiones. Entonces estamos trabajando eso internamente, pero también estamos impulsando a nivel internacional, con otros países, también el nombramiento de mujeres en distintos cargos internacionales. Porque como le decía yo al principio, la política exterior es un ámbito muy masculinizado, no solo en Chile, en general, y eso se ve también no solo en las cancillerías, sino que también en los organismos internacionales. Entonces, también impulsar el nombramiento de mujeres en los distintos órganos internacionales. Eso en cuanto a nombramiento. Otra cosa también es de contenido. Nosotros siempre decimos que las regiones forman parte como de un Chile B, casi invisible, a propósito de que las mujeres siempre han estado en segunda línea históricamente. Afortunadamente hoy día avanzan, ¿verdad? Y toman otras posiciones. Pero le pregunto por las regiones. Cuando usted se sube al avión y dice voy en misión a Europa, en fin, a distintos lugares del mundo, ¿cuánto lleva de las regiones en el corazón? Y no solo en el corazón, sino también en el bolsillo, porque vaya que es importante en una economía tan compleja y en un momento tan complejo que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces le pregunto, cuando Chile piensa en la política exterior, cuando piensa en exportaciones, por ejemplo, ¿qué papel cumplen las regiones? ¿Cuánto está en agenda ahí, en ese maletín que usted lleva, las regiones de Chile?
Bueno, yo creo que lo primero es decir que tenemos un presidente que viene de regiones y por lo tanto él incita permanentemente a los ministros a incorporar en nuestro trabajo cotidiano el tema de las regiones. Por eso la política exterior turquesa en Magallanes, lo que hemos hecho un esfuerzo con presidencia en los viajes del presidente a las distintas cumbres en el avión. Siempre se invitan empresarios, pero el presidente ha ido incluyendo también no solo empresarios, sino mujeres empresarias, que es muy importante, y también la perspectiva de las pymes y las mini pymes y también de regiones. Eso también lo hemos estado incorporando. Y yo diría que de parte de la Cancillería nosotros tenemos distintos canales donde estamos trabajando junto con las regiones. Nosotros tenemos una unidad de coordinación regional que trabaja mano a mano con los gobernadores regionales que tienen funciones en materia internacional y por lo tanto ahí hay un trabajo muy importante y permanente de la Secretaría General de Política Exterior de la Cancillería, que es la tercera autoridad. Él tiene bajo su cargo la relación con las regiones a través de esta unidad regional, con capacitaciones, con diálogo, apoyando a los gobernadores y también a los alcaldes en sus agendas internacionales, apoyando a hacer los contactos que correspondan para las distintas visitas que quieran hacer, eso por una parte. Y luego ProChile, yo creo que es muy importante, ProChile tiene representación en 15 regiones del país y lo que hace ahí ProChile es precisamente buscar estas ventanas de oportunidades para una mujer emprendedora mapuche, por ejemplo, que hace joyas mapuche. Hemos conocido para la Navidad, aquí ProChile hizo, por ejemplo, una feria eran mujeres emprendedoras, todas de regiones, y muchas de ellas precisamente por ProChile hoy día exportan y empiezan a estar en el mercado internacional. Y esa es un área muy importante. Fíjense que hace muy poquito estuve en el sur de Chile y hay una riqueza enorme en términos de desarrollo gastronómico y turístico de emprendedores mapuche, hombres y mujeres. Y la pregunta es, ¿ellos algún día se van a subir a este avión, van a ir al otro lado del mundo y van a decir, ¿esto hacemos? Fíjese que, insisto, la riqueza es enorme. No solo mujeres que se levantan todos los días y son jefas de hogar, mujeres mapuche, y que, por ejemplo, cocinan maravillas y se las muestran a los turistas, sí. Y les va muy bien a muchas de ellas, emprendimientos turísticos, alojamiento, en fin, muchas cosas más. ¿Ellos tendrán la oportunidad de abrir estas ventanas al mundo también? O sea, sin lugar a dudas, y ahí yo creo que es súper importante, aprovechando que la gente que está escuchando, que se acerque a las oficinas de ProChile que están en las regiones, porque ProChile lo que está siempre buscando es dónde hay una oportunidad, dónde podemos abrir puertas, y el énfasis está precisamente en las regiones y también en las mujeres emprendedoras. Entonces ahí yo sí creo que hay una oportunidad absoluta y también, quiero decir, no solo para viajar hacia afuera, sino que también en las actividades que hace la propia Cancillería. Nosotros buscamos, le pongo un ejemplo, puede ser, la semana pasada el director consular y yo hicimos una recepción de año nuevo para el cuerpo consular. Ahí el vino que se sirvió, la comida que se dio, que eran queso, etcétera, eran de regiones y quienes estaban vendiendo esos vinos eran pequeñas viñas de distintas regiones y ahí están los cónsules de los distintos países asentados en Chile que empiezan a preguntar, piden una tarjeta, o sea, eso también nosotros lo tenemos siempre incorporado en las actividades tan simples como cócteles que hace la Cancillería. No vayamos a la banquetera santiaguina, sin desmerecer a la banquetera santiaguina, pero busquemos dónde hay una oportunidad también para las pequeñas viñas, para los que hacen queso, merquén, etcétera, y puedan tener una oportunidad de mostrar sus productos al cuerpo diplomático en Chile. Y ahí surgen también un conjunto de oportunidades. A lo mejor son pequeñas decisiones, pero que abren de pronto grandes mercados. Podría ser, ¿no? Efectivamente. Ministra, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar de inmediato. Estamos conversando con Antonio Urrejola, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Nos recibe en su despacho aquí, muy cerquita del Palacio de la Moneda, en el antiguo Hotel Carrera. Qué lindo edificio es, ¿ah? Así muy es, bonito. Precioso. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas. Y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl. Abre tu puerta a la encuesta CACEN, un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hasta el 26 de enero puedes solicitar tu cambio de domicilio electoral con clave única en cervel.cl o en oficinas Cervel y Chile Atiende. Infórmate al 606.166. Cervel. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas. Y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl. Abre tu puerta a la encuesta CACEN, un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Le quiero dar las gracias a nombre de las regiones de Chile a la ministra Antonia Urrejón, la ministra de Relaciones Exteriores, por recibirnos aquí en su despacho. Y bueno, me gustaría que habláramos en un escenario muy complejo, ¿verdad? Un 2023 que todavía trae coletazos de esta pandemia, de invasión de Rusia a Ucrania que continúa lamentablemente. ¿Cuáles son las potencialidades de Chile? ¿Cómo se trabaja para que los mercados sigan de alguna manera? Ya sabemos lo que pasa en China, ¿verdad? Que es uno de nuestros grandes socios comerciales. Pero ¿qué podemos hacer en lo que viene este 2023, en que todo el mundo habla de recesión? Y en honor a la verdad, un tercio de las economías del mundo probablemente estén en esta misma situación de Chile. Ojo con aquello. La situación mundial y la situación económica mundial es sumamente preocupante. Y de esa perspectiva, lo primero es señalar que nosotros concebimos la Cancillería como una herramienta para los ministerios nacionales que tienen que implementar agendas para los chilenos y chilenas. A veces la gente entiende la Cancillería como algo como ajeno, como que andamos viajando y nos juntamos con pura gente de fuera y no nos importa lo que pasa en Chile. Y la Cancillería es todo lo contrario, la Cancillería está al servicio precisamente de la agenda nacional y cómo podemos potenciar esa agenda nacional en los mercados, en memorándum de entendimiento en distintas materias. Desde esa perspectiva hemos estado trabajando con el Ministerio de Energía, con Corfo, Minería y demás ministerios, primero en lo que es hidrógeno verde. Chile tiene una oportunidad en materia de desarrollo de hidrógeno verde. Estábamos hablando, ¿cierto?, recientemente sobre la política exterior turquesa, cómo combatimos el cambio climático. Los humanos necesitamos energía, por lo tanto necesitamos ver de dónde vamos a sacar esa energía y la idea es que esa energía también sea una energía limpia. Entonces estamos en un proceso de transición hacia energías limpias y ahí Chile tiene una tremenda oportunidad. Yo lo veo permanentemente en los viajes, las reuniones bilaterales que se me pide. El hidrógeno verde está siempre en la agenda. El interés de invertir en Chile en materia de hidrógeno verde. Eso lo estamos trabajando desde el punto de vista estratégico, no es una decisión que tomamos nosotros, sino que, por decirlo, los ministerios sectoriales, que son los técnicos en la materia, pero ahí hay un diálogo fluido y permanente entre la Cancillería y fundamentalmente Energía, pero son varios otros ministerios donde se está estableciendo cuáles son las prioridades de hidrógeno verde y Cancillería facilitar esas prioridades para atraer mercados que son desde quienes quieren invertir, quienes quieren comprar, son las dos cosas y ahí Cancillería juega un rol fundamental. Hidrógeno verde es una oportunidad que pocos países tienen en el mundo y ahí nosotros tenemos un espacio que sin duda va a tener un efecto en las regiones. ¿Y cómo nos cuidamos, ministra, de hacer las cosas bien? Sí. El mundo nos está mirando y dice litio en Chile, dice hidrógeno verde. ¿Cómo abrimos este camino que es infinito y de buena manera? Cuidando nuestros propios intereses primero. Por eso, tanto hidrógeno verde y litio, que es lo otro que usted ha señalado, que también se está trabajando en una política nacional del litio. El tema está precisamente en cómo hacemos las cosas bien. Nosotros tenemos que modificar, ¿cierto?, cómo nos hemos desarrollado hasta ahora. Nosotros tenemos, lo ha dicho el presidente numerosas veces, y bueno, todo el mundo lo sabe, un modelo enfocado en el extractivismo. ¿Cómo hacemos para que estas capacidades instaladas que tenemos, estas oportunidades como el hidrógeno verde y el litio, lo hacemos como una oportunidad económica, pero lo hacemos bien cuidando el medio ambiente? Por el apoyo de nuestras universidades, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se está trabajando muy de la mano con las universidades, hay conocimientos científicos sobre, por ejemplo, la explotación del litio, sobre el hidrógeno verde, se trabaja de la mano con medio ambiente, por eso yo le señalaba por qué nosotros estamos como al servicio, por decirlo así, de los distintos ministerios, porque a mí me podría llegar, no voy a mencionar ningún país para no traer problemas, pero un país determinado me hace una tremenda oferta en hidrógeno verde, yo la leo como maravillosa y resulta que luego si hablo con los técnicos de energía y medio ambiente me dicen, ¿sabes qué? O sea, ellos tienen un currículum que es nefasto en materia
materia ambiental, van, explotan y se van, no queda capacidad instalada, no queda conocimiento, que ese es otro de los temas fundamentales, hidrógeno verde y litio, cómo atraemos conocimiento, pero para que ese conocimiento científico o ese conocimiento técnico quede instalado en chilenos y chilenas en las regiones. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy de la mano con las decisiones técnicas de los respectivos ministerios, para que este interés que hay en materia de hidrógeno verde o litio, nosotros pongamos las fichas en aquellos países que nos van a ofrecer un desarrollo sustentable y sostenible que vaya en línea con la política turquesa, que vaya en línea con la política feminista, cómo atraemos más mujeres al mercado laboral, y también en materia de capacidad instalada en términos de conocimiento, no que vengan un conjunto de profesionales de otro país, hagan la explotación que tengan que hacer, nos dejen el dinero que tengan que dejarnos y se vayan. Tenemos especialistas en Chile, tenemos investigación en las universidades, podemos sacarle partido, exactamente, ¿no? Exactamente, estamos trabajando en eso. Y también, por ejemplo, yo le hablaba hace un rato atrás, a propósito de las universidades, el tema océano es un tema que estamos trabajando en la Cancillería, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Armada, pero también con las universidades. Recientemente aprobamos una política nacional oceánica donde la capacidad de las universidades es fundamental, de las universidades regionales sobre todo. Claro. Yo sé que hay un tema que ha generado controversia en el último tiempo, el TPP-11, por ejemplo, pero me gustaría hablarlo en términos de oportunidades para la gente que nos está viendo en las regiones. Los tratados comerciales de Chile, que ya son muchos, ¿verdad? Se abren mercados a propósito, por ejemplo, de China, que es un gran socio comercial de Chile. Se terminan las cuarentenas y entonces los exportadores chilenos comienzan a mirar allá y dicen, bueno, para allá va prácticamente el 30% al Asia, al sudeste asiático, de nuestras exportaciones de frutas frescas. Entonces ellos dicen, ¿cómo podemos recuperar, por ejemplo, las reuniones presenciales y reactivar esto que es tan importante? ¿Cómo se está trabajando en aquello? Estamos haciendo un trabajo muy coordinado, además con Economía y la Subsecretaría de Relaciones Económicas, la SUBREI, pero también con Economía, porque el tema de las exportaciones conversa con las importaciones también. Estamos trabajando, por ejemplo, usted mencionó China, tenemos una mesa, por ponerle un ejemplo, con los distintos ministerios involucrados para ver todo el tema de las visas, por ejemplo, que es un tema que le preocupa mucho a los exportadores, tanto de quienes exportan hacia China como quienes, bien, los propios exportadores tienen que ir a China a hacer los negocios, pues volver, cómo facilitar, resguardando obviamente las medidas sanitarias, pero cómo facilitar ese intercambio para volver a como estábamos antes de la pandemia. Seguimos en un contexto de pandemia, eso es una realidad. El volver a lo que era antes no va a ser de la noche a la mañana, pero sí tenemos una mesa de coordinación que está la Dirección Consular, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Salud, para ir viendo cómo podemos apoyar a los exportadores con los límites que tiene todavía esta pospandemia que sigue existiendo. Sí, porque los exportadores además miran a Corea y dicen, miren, nosotros tenemos allá, por ejemplo, si queremos mandar naranjas o manzanas, tenemos casi 50% de aranceles, 45%, en el caso de las mandarinas, 144%. Sí. El tema de los aranceles, claro, hay países que son mucho más proteccionistas que otros. Lo que queremos hacer este año es un esfuerzo por poder ampliar los mercados. Usted mencionó Corea, Corea es uno, la India es otro, que estamos interesados en ampliar los mercados. Obviamente, en el caso de Corea, Corea es muy proteccionista y por lo tanto la Cancillería ayuda en ir abriendo estas barreras, pero son diálogos bilaterales que lamentablemente a veces demoran tiempo, tenemos que ponernos de acuerdo, no es llegar y imponerle a otro las condiciones, y por lo tanto son conversaciones, pero para nosotros este año uno de los ejes prioritarios va a ser precisamente ver dónde podemos ampliar mercados, y nos parece que Corea y la India son mercados que Chile todavía tiene mucho por explorar y por ofrecer. Y vamos a iniciar conversaciones ya más concretas. Ya hay ciertos acuerdos con ambos países, pero queremos fortalecer esos acuerdos. Vamos a ver cómo es la recepción, porque son obviamente bilaterales. Luego yo le diría, me parece que algo que va a ser muy importante fue que finalmente cerramos la negociación del acuerdo de la Unión Europea. Ahí también hay un tremendo mercado que no es solo comercial, sino de cooperación. Y cuando hablo de cooperación me refiero a cooperación en materia social, en materia de género. El acuerdo de la Unión Europea es la primera vez que se pone en un acuerdo un capítulo especial sobre comercio y género, de cómo, a propósito de lo que hablábamos hace un rato atrás, de cómo poder empoderar a las mujeres, en este caso exportadoras de Chile, hacia el mercado de la Unión Europea. Hay un capítulo especial que se llama Comercio y Género, con ese enfoque. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades, la Cancillería está trabajando en estos distintos ejes que conversábamos, y esas oportunidades, la mirada obviamente es hacia todos los chilenos y chilenas, y no obviamente centralizado en Santiago. De ahí la importancia
importancia de nuevo en la relación con las gobernaciones, con los municipios, las oficinas de ProChile en las distintas regiones del país, y también nosotros trabajamos mucho con los parlamentarios, que son otros. Quien lleva la política exterior es la Cancillería, pero los gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios también cumplen un rol en eso, y también hay vasos comunicantes. Sí. ProChile, los parlamentarios, los gobernadores, y son los delegados. Son un puente, y hay de nuevo un llamado, ya que estamos en canales regionales, a los propios parlamentarios o alcaldes. Nosotros no tenemos Ceremi, por ejemplo, como tienen los demás ministerios. Sí tenemos representantes en las zonas extremas, sobre todo en vista de las relaciones vecinales. Tenemos un representante que es funcionario de la Cancillería, que está en Arica y Parinacota, Antofagasta, y tenemos en Magallanes otro representante que se coordina con los servicios de esas regiones, y también en la relación con los países vecinos. Pero en el resto de las regiones no tenemos. Y ahí la importancia de que los alcaldes, los gobernadores, los propios parlamentarios lleguen a la Cancillería, porque muchas veces ellos ven oportunidades que nosotros no vemos, pero la Cancillería está completamente abierta a eso y es un puente para esa gente. Hablemos de inmigración, que es un gran problema en el norte de Chile, con esta frontera tan irregular, y el presidente Boric ha dicho, buscamos más equilibrio, buscamos hablar de esto con los países vecinos. ¿Cómo se está trabajando aquello? Dos canales. Uno, que yo entiendo a veces para la gente, sobre todo la gente del norte, es algo que aparece tan lejano, pero es necesario. Hay distintos foros multilaterales que están trabajando el tema migratorio. Uno es la Conferencia Sudamericana de Migraciones, y otra es el Pacto de Quito. El Pacto de Quito está dedicado, es una plataforma que creó Naciones Unidas con los distintos órganos de Naciones Unidas relacionados con el tema migratorio, pero enfocado a la crisis migratoria venezolana. Nosotros presidimos hoy eso. Y ahí lo que se busca es cómo los países que están con el flujo migratorio, en este caso venezolano, pueden dar respuesta a ese flujo migratorio con una plataforma que coordine a los distintos órganos de Naciones Unidas en la materia, pero a la vez atraer donaciones, distintos donantes para, por ejemplo, ver cómo poder mejorar la situación de los distintos albergues respecto de las personas migrantes o las situaciones humanitarias. Por otro lado, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, Sudamericana, solo Sudamérica, tiene un diálogo sobre el tema migratorio, y todo esto bajo un paraguas que es el Pacto de Marrakech, que es sobre migraciones, que habla, y aquí me parece importante, de migración ordenada, regular y segura, pero en una perspectiva de derechos humanos. Es un debate que estamos teniendo con los distintos países. No es fácil, la verdad es que no es fácil. En un mundo ideal, y nuestro llamado, y lo ha hecho el presidente, es hacia la responsabilidad compartida. Frente a una grave crisis migratoria, sobre todo venezolana, pero no solo venezolana, los países debiesen sentarse con una responsabilidad compartida y poder ponerse de acuerdo de cómo coordinamos quiénes son los países de paso, los países receptores, como es Chile, países receptores que reciban mayores donaciones para hacerse cargo de estas recepciones. Pero siempre es muy difícil, porque los países que son solo de paso, obviamente quieren que sean de paso y que no se queden ahí los migrantes. Sí, pero hay una situación de seguridad, una situación sanitaria, humanitaria. Exactamente, entonces es un tema muy complejo, y ahí voy a la parte hacia adentro. Le estoy hablando un poco de los debates internacionales. La crisis migratoria no se va a resolver, no la vamos a resolver nosotros internamente. Y es necesario tener un diálogo político con los distintos países de la región. Y es necesario también un diálogo con Venezuela, que es la población migratoria más grande en Chile. Y que no es fácil, ¿eh? Y que no es fácil, pero es necesario y hay que hacerlo si queremos resolver esa crisis. Pero a la vez, obviamente, internamente hay un conjunto de medidas que se están tomando en materia migratoria. Ese tema lo coordina el Ministerio del Interior. Nosotros participamos, hay reuniones una vez a la semana, de manera tal que las decisiones que tome Cancillería y los distintos consulados afuera estén en línea con las decisiones que se están tomando internamente. Y ahí nosotros lo que hacemos son, la Cancillería afuera, los cónsules lo que entregan son permisos de turismo, no permisos de residencia. Eso le corresponde al Servicio de Migraciones Interior. Pero tiene que haber una conversación. Esa conversación existe. Estamos permanentemente en esa conversación. Y también tiene que haber una conversación, y ahí también la Cancillería es muy importante, con los organismos de Naciones Unidas, cómo hacernos cargo
de la situación humanitaria de las personas migrantes, pero también del crimen organizado. Y ahí la Cancillería, si bien siempre se ve que es un tema de interior, la Cancillería también facilita, hablábamos, por ejemplo, del diálogo político, hablábamos de las agendas bilaterales internacionales, un tema que sale permanentemente y que nosotros estamos tratando de enfocar es cómo trabajamos con los países de la región en intercambio de información de las policías para hacer frente al crimen organizado que tampoco tiene frontera. Por lo tanto, estos problemas que aparecen hoy día en el norte muy focalizados, y yo entiendo y simpatizo sobre todo con las comunidades de acogida, que también hay que trabajar con ellas, pero no se van a resolver de manera aislada sin un diálogo político con los países vecinos, con Venezuela y también sin el intercambio, como puede ser los temas de información respecto al crimen organizado con las policías. Estamos trabajando en eso, hay muchas cosas que uno no puede estar anunciando, son trabajos más bien callados, pero sí estamos muy coordinados y yo estoy muy clara que es un tema muy complejo, sobre todo en el norte, y muy importante para las comunidades de acogida, y ahí el enfoque también. Yo vengo del mundo de derechos humanos. Para mí el tema de derechos humanos para la población migrante es fundamental, sobre todo en caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres, trata de blancas. Esa es una situación que están viviendo las personas migrantes en nuestro país. Pero también me parece que la perspectiva de derechos humanos también tiene que estar presente para las comunidades de acogida. Y estamos plenamente conscientes de eso también. Nos quedan poquitos segundos. Su compromiso desde la diplomacia chilena con la región. La Cancillería está al servicio de las necesidades de los chilenos y chilenas. Por eso las oficinas que yo mencionaba de ProChile en las distintas regiones. Por eso el rol que cumplen los gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios, de ser un puente con la Cancillería para que nosotros veamos ventanas de oportunidades para el exterior, como también problemas que pueden estar sufriendo las distintas regiones, donde la Cancillería también puede ser una herramienta para ver experiencias comparadas. Lo estamos viendo en el tema migratorio, por ejemplo. No somos el único país que ha tenido una crisis migratoria. Por lo tanto, el rol de Cancillería frente a esa crisis migratoria y que conversamos con interiores, oye, tal país también tuvo estos problemas, así lo solucionó, ver las buenas y las malas prácticas, porque eso también son soluciones a los países, a los temas que tienen en las regiones. Ministra Antonia Urrejola, muchísimas gracias por recibir a los canales regionales de nuestro país aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un abrazo para usted. Muchas gracias a ti, Scarlett. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.